Hasta donde tengo entendido, tenemos unos minutos para hacer algunas reflexiones, comentarios en torno a este evento que hoy nos congrega, que es el bicentenario de la famosa conspiración de Valladolid, de la que generalmente hemos escuchado hablar en los libros de texto, ¿verdad? Todos lo recordamos en los libros de primaria, la conspiración de Valladolid, Mariano Michelena, etcétera, etcétera. Sin embargo, es muy importante que ustedes sepan que la memoria colectiva que se ha construido en torno a este acontecimiento, pues se ha venido enriqueciendo a lo largo de los años y nos ha permitido profundizar en otros aspectos que hasta hace poco tiempo estaban olvidados. Hemos redescubierto a actores, hombres y mujeres de las que nada se decía. También hemos insertado esta conspiración en un contexto más amplio de crisis política de la monarquía católica y, en suma, gracias a las investigaciones que se han realizado en las últimas 2 o 3 décadas, gracias a los estudios de Carlos Suárez, de Marta Terán, aquí presente, de Juvenal Jaramillo, pues nos ha permitido tener una idea más rica, pero al mismo tiempo más compleja de lo que fue la famosa conspiración de Valladolid. Lo primero que quiero señalar es la profunda mutación que sufrieron los espacios de sociabilidad en la Nueva España, sobre todo en el último cuarto, a partir del último cuarto del siglo XVIII. ¿Qué queremos decir con esto? Que gracias a esa política, ¿verdad?, ilustrada del régimen de los Borbones, en distintos espacios, sobre todo en los colegios, pero también en las tertulias, se comenzaron a transformar los hábitos y las costumbres de lectura de la gente que asistía a estas reuniones. Inicialmente eran reuniones cerradas de la élite, en donde participaban miembros del clero, miembros del ayuntamiento, funcionarios de la corona, etc. Y en donde estaba prohibido hablar de política y de religión. Pero sí podían leerse partes de alguna obra de teatro, algún texto literario, distraerse de diversa manera, jugando al truco, a la malilla, a las cartas, etc. ¿Verdad? Entonces esto gradualmente se fue transformando y adquirió un carácter distinto a partir de los sucesos políticos de 1808, cuando los reinos se quedaron en la orfandad, con las famosas abdicaciones de la familia real en Bayona a favor de los Bonaparte. Pues ustedes saben, en América, los reinos, estamos hablando de la Nueva España, la Nueva Granada, el Río de la Plata, Lima, etc., lo mismo en la península, pues se quedan sin rey, se quedan sin la cabeza del cuerpo político. Y entonces, ante ese vacío de poder, en muchas ciudades, villas y lugares de Hispanoamérica, la gente en esas tertulias que antes eran de diversión y de sano esparcimiento, pues el tema es eminentemente político. Ahora, ¿quién nos va a gobernar? Si ya no hay rey en España. El poder debe de quedar en los virreyes, en las redes de audiencias, en la capitanía general o en los ayuntamientos. Entonces, hubo una serie de inquietudes, de incertidumbres que se generalizaron, ¿verdad?, en estos centros urbanos, pero que tampoco podemos pensar tan exclusivos de los centros urbanos, porque los últimos estudios que se han realizado nos permiten observar que también en pueblos de indígenas
hubo inquietudes similares por el vacío de poder en la península. No obstante que se haya creado la regencia y la Suprema Junta Central y todo eso, había preocupación en Hispanoamérica porque se había roto de manera violenta el pacto entre los vasallos del rey y el rey mismo, ¿verdad? Y además se había cedido los territorios de la monarquía sin el consentimiento y la voluntad de los vasallos. Y además se había impuesto una nueva dinastía, los Bonaparte, sin haberle tomado parecer a los vasallos del rey, de Fernando VII. Otra cosa que es muy importante puntualizar es que hasta antes de 1810 la gran preocupación de los hispanoamericanos es lo que va a ocurrir con el rey Fernando VII, el deseado. No era en la gran mayoría una máscara, un subterfugio, era una convicción. Y solamente viendo lo que dice las gacetas del gobierno o el Diario de México entre 1808 y 1810, uno puede darse cuenta de lo que ya François Xavier Guerra llamó el patriotismo universal. ¿Por qué? Porque hubo muestras de lealtad, de fidelidad, que muchas mujeres, por ejemplo, de la Ciudad de México, de Veracruz, de Durango, de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Michoacán, hicieron sus operaciones para enviar ese dinero a España, que apoyara al gobierno, al ejército español que peleaba en la guerra con los franceses. Había una fidelidad y una lealtad auténtica. Esto no quiere decir que en algunos sectores más localizados, más reducidos, existieran también ya elementos de inconformidad, ¿verdad? No tanto por el rey, sino por el gobierno, que los agobiaba con cargas fiscales y con una serie de medidas, en algunas de ellas bastante represivas. Recuerden ustedes la expulsión de los jesuitas y toda esta movilización que se generó en el centro occidente del virreinato con la represión de los tumultos de Valladolid, Guanajuato, Pátzcuaro, Guadalajara, etc. ¿Verdad? Entonces había agravios, eso es evidente.